La palabra genealogías, les dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación. Mucha teología, muchos predicadores que han cambiado, o sea, hablan de la palabra, o sea, está bien hablar un poco de la teología, un poco, pero llega un punto en que va a otros libros que no están en la palabra y van a otras fuentes como estos libros de Maimónides, si lo han leído. Hombres que no creían eran judíos ortodoxos, no creían, algunos no, y se basan más en la ciencia, y a veces se sale esto de control y vemos iglesias que quieren judaizar el asunto, ¿no? La iglesia son evangélicos judíos por tanta información, y quieren usar no me acuerdo cómo se llama, que se colocan los judíos en la cabeza. Hay que fundamentar el asunto en lo que Cristo dice, no en libros ajenos. Si usted quiere estudiar, está bien, pero que el centro, o sea, hay que tener una mente en esos asuntos, hay que tener una mente madura. Yo voy a estudiar, pero eso no me va a afectar a lo que yo creo aquí. Es como el psicólogo que estudia psicología, pues ve, qué sé yo, un montón de gente que pusieron su vida en el ateísmo, otros no, pero tiene que tener una mente madura de decidirse, de que aunque esté estudiando algo secular, ¿ven?, que tu centro sea Él, la palabra del Señor. Bueno, la ciencia dice así, pero vamos a corroborar en la palabra. Y si concuerda con la palabra, bueno, gloria a Dios. Y si no concuerda, entonces hay que desechar. Amén. Y así entran muchas doctrinas, como por ejemplo el caso de, me gustó la prédica del domingo, el caso de Matías. Muchos teólogos hablando de Judas, diciendo que Judas no tenía que ser el 12º apóstol, sino que tenía que ser Pablo, porque ese era Pablo era el indicado, el requisito que faltaba. Y con el puesto de Matías también hay un estudio fuerte en la teología. Se levanta en contra de Matías, pero Dios respalda a Matías en su palabra, duela a quien le duela, porque la palabra dice que cuando escogieron a Matías, dice la palabra que echaron suerte. Entonces los teólogos dicen, no, este no puede ser el apóstol, o sea, un apóstol no puede ser alguien que sea de Dios, no puede ser escogido de esa manera. Entonces basan su doctrina en lo que dice más la ciencia, o en algunas posiciones científicas o teológicas, vamos a decirlo así, y más a lo que dice la palabra. La palabra dice que echaron suerte sobre Matías, sí, pero el siguiente versículo no lo dice. El siguiente versículo dice, y oraron.
se le cae la teología. Y cayó suerte en Matilla. Es como Juana. Juana estaba en el barco. No quería, estaba de rebelde, no quería ir a Nínive. Compró su boleto para otra parte. VIP todavía. Y dice que Jehová estremeció el mar. Jonás. Imagínense. Yo me imagino a Dios batiendo el dedo así en el mar. Y dice la palabra que todos los que estaban en el barco navegando, o todos los tripulantes del barco, empezaron a invocar a sus dioses y nada, no contestaban. Y empezaron a echar suerte. Así lo dice. Y el asunto cayó sobre Jonás. Y Jonás era el asunto. Y lo confesó. Sí, yo soy el culpable. Y lo tuvieron que echar al mar. Y bueno, y ahí sigue la historia para los que han leído la historia de Jonás. Un movimiento de Dios siempre va a ser justo, hermano. Amén. Siempre. Eso no hay que debatirlo. Dios es santo. Dios es santo. Dios es santo y punto. La palabra dice, no matarás. Pero Dios puede saltar de un principio a otro porque Él fue el que creó la ley. Fue el que hizo la ley. ¿Ve? Él fue el que hizo la ley. Hay cosas que a nosotros no nos atribuyen. Ni es la venganza, yo soy el que paga. A veces queremos tomar la venganza por nuestra propia mano. Pero está prohibido. Porque la venganza y el que paga es Dios. Y de la manera como pague, Él es justo. Y no se debate. Listo. Dice la palabra que Sansón agradó a una filistea, o sea, le gustó a una filistea. Y le dice a su papá, pero en la iglesia, bueno, en la iglesia no, en el pueblo de Israel no hay una candidata, no crees que puede haber una candidata para ti. Pero ¿qué dice la palabra? Dice la palabra que más esto venía de parte de Dios. Y si vino de parte de Dios, asunto de Sansón. Y está en la palabra. Ojo, tampoco vamos a hacer de eso una doctrina, ¿no? Bueno, como Sansón hizo eso, entonces hay que buscar filisteas, ¿no? Eso fue una ocasión para Sansón, que Dios permitió en su infinita misericordia, porque había un propósito por ahí, podemos deducir. Pero si Dios lo permitió así es porque es santo, punto. Y no se debate. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Amén. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 4, ahí mismito, versículo 16. Este texto me gusta mucho.
4, versículo 16 de la primera epístola de Timoteo. Dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Amén. Dios. O sea que la sana doctrina trae salvación. Amén. Trae salvación. Cuidar de la doctrina. Cuídate de ti mismo. Eso se lo dice Pablo. Lo dice Pablo en otra parte. Lo mencioné. Que esté firme, que mire, que no cae. Tenemos que tener en cuenta que solo hay una doctrina y es la palabra de Dios. Incluso tener cuidado conmigo, con uno mismo, por la palabra que se interpreta. O sea, tenemos no ser sabio en nuestra propia opinión, sino estudiar bien y escudriñar qué es lo que verdaderamente Dios quiere decir. Hay que tener cuidado. No podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Que antes de hablar, que pensar en asuntos de la palabra. Afirmar algo que no es. La carrera de condenación. Amén. Cuidar de la doctrina lleva a la salvación y conducimos a la salvación a los que escuchan. En un principio lo dije, tener cuidado de lo que uno escucha y afirmar lo que uno escucha. Retener lo bueno, desechar lo malo. Que desechar lo malo. Esto es bueno, esto es malo. No, esto no es. Hay que tener discernimiento. Capítulo 4, versículo 1 de Primera de Timoteo. Que es lo que decía yo al principio. Satanás siempre va con engaño. Aquí lo dice, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, se van a descarrilar el camino del Señor. ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores. Escuchar a alguien que dice lo que no es. Ahí parece extremista, pero ahí hay demonios. Ahí operan demonios. Aquí lo dice, hermano. Yo no estoy. Sí, Señor. Ahí operan demonios. Doctrinas de demonios, ahí lo dice. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ese fue el problema de la iglesia de Pérgamo. Las iglesias apocalípticas tienen una cualidad, son 7. Representan a 7 tipos de creyentes.
y 7 tipos de iglesias locales. Es decir, un hijo de Dios tiene que estar en una de esas. La palabra es perfecta. Amén. Ayúdanos. Y una iglesia tiene que estar en una de esas. Dios arremete contra la iglesia de Tiatira. Pero vengo contra ti, que toleras a aquella mujer llamada Jezabel. Que toleras. ¿Tolerar qué es? Tolerar es saber. Tolerar es saber que está ahí, pero no lo sacamos. Santo. Si lo que vemos nos cuesta sacarlo, continúa lo que no vemos. Continúa lo que no vemos. Continúa lo que está oculto. Santo Dios. Santo eres, Señor. Gloria a Dios. Pérgamo, la iglesia de Pérgamo fue otro problema. Porque persistes en la doctrina de Balaam y de la de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Así lo dice. Sí, amén. Amén. Busca la iglesia de Pérgamo. Ahí está. Aborrezco. La doctrina de los Nicolaitas. Esta tiene una cualidad. Y es lo que vimos ahora. Llevar a la concupiscencia, hacer del evangelio permisible en ciertas cosas. Hacer del evangelio permisible en ciertas cosas. No podemos permitirnos. Amén. Yo creo que la iglesia Bethesda no es Pérgamo, ni es Tiatira. Ayúdanos, Dios. Es de Dios. Amén, Dios. Ya. Amén. Así es. Sabe Dios, ¿no? Santo. Bethesda es del Señor. Amén, Dios. Bethesda es del Señor. Amén. Hay que cuidar, hay que tener ese celo. Amén. Amén. Mira, hermano, yo tenía esta cualidad. Y con esto termino. Vamos a 2 de Corintios capítulo 11. Yo cuando veía a alguien con falsa doctrina, yo me reía, me burlaba. 2 de Corintios 11. Yo me burlaba. Ese disparate. Así me expresaba. Porque no carece del conocimiento verdadero. Y me expresaba así. Sal de aquí. Pero Dios me corrigió. Sentí un cocorrón así de celestial. Estando yo en Perú. Como cuando Don Ramón le da al chavo así. ¡Pim! ¡Toma! ¡Pim, pim, pim, pim! Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 28. 11, 28. Sí, capítulo 11 de 2 de Corintios.
Vamos a leer desde el versículo 20. En botes sin número, en cárceles más, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los que de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en mucho ayuno, en frío y en desnudez. Y demás de otras cosas, los que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por las iglesias. Amén. Ese fue el cocorrón. Esto es lo que te tiene que causar. Repita conmigo: preocupación. Preocupación. Esto es lo que te tiene que causar, no risa, Amén. no burro. Preocupación. Ese fue el sentir que el Señor me dio. Amén. ¿Sí? Bendito Dios. Gracias, Señor. Preocupación por la iglesia. Bendito sea su nombre. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Estamos en los últimos tiempos, hermano. Venía con una incertidumbre así como que ¿será o no será? Y bueno, el Señor siempre nos respalda. Amén. Amén. Sí. Hay que preocuparnos por la obra, Amén. por lo que escuchamos, por lo que sale de aquí. Amén. Preocuparnos por lo que se ministra. Y bueno, esto fue mi sentir en el Señor Amén. y espero que despertemos Amén. o que sigamos despiertos. Amén. 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 Gracias, Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.